Entonces, creo que todos tenemos experiencia con esos niños chiquitos que creen que pueden esconderse de uno por medio de cubrirse los ojos, ¿verdad? ¿Dónde está Carlitos? ¿Dónde está Carlitos? Ahí está Carlitos. ¿Dónde está Carlitos? Y así pasamos hora y hora y hora. Y decimos nosotros, qué precioso, qué lindo. Y la verdad es que es precioso porque es tan absurdo, ¿verdad? Pensar que uno puede esconderse así. Sin embargo, muchas veces nosotros pensamos que es posible escondernos de Dios. Qué absurdo. ¿Cómo es posible escondernos de Dios? Vamos a buscar el libro de Jonás. Otra vez, estamos en Jonás, el primer capítulo. Y es precisamente lo que Jonás pretende hacer. Correr de Dios, esconderse de Dios Todopoderoso. Imposible. Sin embargo, lo intenta. Jonás es un libro que nos muestra que Dios es Dios para todos los pueblos. Hoy, armados con este conocimiento, nos hemos fijado la visión de ser una iglesia para todos los pueblos, porque así es nuestro Dios. Es la misión que Dios nos ha dado y no debemos huir de ella. En Jonás, capítulo primero dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amittai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Imposible. Y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová, o así pensaba. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Jonás, como digo, demuestra la necedad de pensar que podemos huir de Dios. Cuando huimos de Dios, estamos corriendo contra el viento y la corriente. Ahora, qué interesante el contraste que tenemos en versículo 3 y Jonás, y versículo 4 comienza: pero Jehová. Así es la vida. Y nosotros, pero Jehová, pero Dios. Un estudioso famoso del siglo pasado, un pastor de la ciudad de Filadelfia, James Montgomery Boyce, escribió sobre este pasaje para ayudarnos a entender lo que está pasando. Él escribió: huyó a Tarsis. Podemos comprender la geografía y los motivos de Jonás si imaginamos que la palabra del Señor viene a un judío que vivía en Nueva York durante la Segunda Guerra Mundial, y la palabra le ordena ir a Berlín a predicar la Alemania nazi. En lugar de hacer esto, él viaja a San Francisco y aborda un barco con rumbo a Hong Kong. Es precisamente lo que Jonás pretende hacer. Es comprensible. Por supuesto, Asiria era un país cruel, satánico se puede decir. Tenía fama en aquel entonces. Pero Jehová no nos dejará salirnos con la nuestra si nos ha encomendado una misión. Y la verdad es que nosotros sí hemos recibido una misión del Señor: ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y vale la pena hacernos la pregunta si estamos corriendo hacia la misión o huyendo de ella. El testimonio de las Escrituras es sólido en cuanto a la imposibilidad
de escondernos de la presencia del Señor. Por ejemplo, guardando el espacio aquí en Jonás, vamos a escuchar al salmista en el Salmo 139. 139. Comienza diciendo el salmista: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has extendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, y aquí allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. El libro de Hebreos también dice, y no es necesario buscarlo, pero en Hebreos capítulo 4, versículo 13, dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Jonás sabía esas cosas. ¿Por qué piensa que puede huir? Y la verdad es que no sabemos. Pero lo que sí entiendo es que yo también muchas veces me encuentro haciendo cosas de veras que son tontas. Aún sabiendo yo los caminos del Señor, me encuentro a veces desesperado, tratando de hacer cosas para salir de algunos apuros, y yo sé que no es posible. Pero aún así, ahí estamos. ¿Dónde está Carlitos? Ahí está. ¿Dónde está Carlitos? Y aún de adultos, muchas veces somos iguales. Aunque corras de Dios, no escaparás de su misión. Qué profundo eso. Jonás no puede escapar de la misión que el Señor le ha dado. A veces nos enfocamos tanto en el hombre que le damos a Dios, que no le damos a Dios, quiero decir, el crédito que se merece. Si yo no hago tal cosa, entonces Dios no puede. Un momentito, Dios todo lo puede. Dios todo lo puede. Algunas personas ven absolutamente todo en la vida como si dependiera de lo que haga el hombre y no lo que haga Dios. Y la verdad es exactamente lo opuesto. Si todo dependiera de la obediencia de Jonás, en este momento terminaría la historia. Jonás desobedece a Dios. Dios le dice una cosa, Jonás dice que no. Dios envía a Jonás en una misión. Jonás va corriendo sentido contrario. Dios lo hubiera echado en la basura. Es capaz. Es Dios. Pero esta es la verdad. Dios escogió a Jonás para cumplir una misión. Jonás desobedeció y trató de huir de Dios. Y por supuesto, esto es imposible. Jonás tuvo que enfrentar las consecuencias de su desobediencia. Pero Dios se negó a permitir que la desobediencia de Jonás anulara su misión. Fíjense. Jonás puede desobedecer, pero la misión de Dios se cumple.
Dios preparó esta tormenta, luego una ballena para cambiar la dirección de Jonás. Y el Señor los lleva arrastrado a pesar de sus protestas al lugar que necesitaba ir para hacer lo que debió haber hecho desde un principio. Y nosotros también, igual a Jonás, la decisión es nuestra. Vamos a ir a donde el Señor nos envía. La pregunta es: ¿primera clase o compartimiento del equipaje? Esta es la pregunta. Y en el caso de Jonás, escogió el compartimiento de equipaje. Este libro nos muestra que Dios es el Dios para todos sus pueblos. Y por tanto nosotros queremos ser una iglesia para todos sus pueblos. Vivimos en la era de la villa global, un mundo pequeño, muy pequeño. Aún en el centro de los Estados Unidos, nuestra ciudad está llena de personas de todos los continentes y decenas de países. Y para tener un impacto verdadero sobre nuestra ciudad, es necesario alcanzarles. Y al hacerlo, podemos edificar puentes hacia el mundo. Es increíble quién está en esta ciudad. Increíble. Un domingo en la mañana, sin salir de este edificio, tengo la oportunidad casi cada semana para hablar con personas de quizá 15 países, a veces más, de África, Asia, la América Latina, Europa, Norteamérica. Es increíble. Tenemos un cuadro de esto en lo que sucedió en las Torres Gemelas el 11 de septiembre, cuando murieron personas de más de 80 países en esos dos edificios. No importa lo que hagamos o dejemos de hacer, Dios cumplirá su misión. Dios nos ha dado esta gran comisión: hacer discípulos a todas las naciones, y Dios cumplirá esta misión. Apocalipsis 5 nos muestra ese día futuro, en el cual todos los santos de Dios estaremos reunidos alrededor de su trono, cantando alabanzas al Cordero de Dios. Y en Apocalipsis 5, versículos 9 y 10, dice: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Tan seguro Dios que nos cuenta el futuro como si fuera historia. La única pregunta: ¿seré yo un Josué o seré un Jonás? Esta es la única pregunta. Pero una cosa sé: cuando huimos de Dios, habrá una tormenta, como en el caso de Jonás. Dios controla los vientos y las olas. Y esta tormenta que se levanta, algo tan cierto como si fueran nubes negras en el horizonte occidental. Jonás estaba huyendo de Dios y era necesario que siguiera esta tormenta. He vivido tiempo suficiente para saber que cuando la temperatura ha estado a 90 grados por un tiempo suficientemente largo y repentinamente viene un frente frío cuya temperatura es 20 grados más baja, en esta zona habrá tormenta. Con seguridad habrá tormenta. Y cuando el Espíritu de Dios está hablándonos fuertemente sobre alcanzar a todos los pueblos del mundo,
pero nuestro corazón frío se dirige en sentido contrario, habrá una tormenta, con seguridad. Otro de los salmos, el Salmo 104. El Salmo 104, versículos 1 al 4. Bendice, alma mía, Jehová, Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido. Te has vestido de gloria y de magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes para su carroza, el que anda sobre las alas del viento, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Comprende esta verdad. Dios es el que hace las tormentas. Algunas veces Dios utiliza tormentas para castigarnos o corregirnos. Algunas veces Dios utiliza tormentas para probarnos o enseñarnos. Pero Dios es Dios de las tormentas, como es Dios de la paz. ¿Cuáles tormentas en nuestras vidas se deben al pecado? Las tormentas vendrán. No todas las tormentas son a causa del pecado, pero habrá tormentas. Jesús comparó a dos hombres que edificaron sus casas sobre fundamentos diferentes, uno sobre la roca y otro sobre la arena. Todos sabemos esta historia. Lucas 6, 48 nos cuenta: semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. No dijo el Señor si viniera una inundación, sino cuándo vino una inundación. Las tormentas vendrán, pero hemos de asegurarnos que las tormentas serán tormentas para nuestro bien y no porque estamos huyendo de Dios. Perdón. Aún las tormentas que no se deben al pecado pueden enseñarnos verdades grandes. Por eso Pablo escribió en 1 Tesalonicenses 5, 18: dad gracias en todo. No dijo dad gracias por todo, en todo. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Es decir, viendo que Dios tiene propósito en todo, estando en las pruebas, damos gracias a Dios. Dios utiliza las pruebas para perfeccionar su obra en nosotros. Un pasaje muy conocido es Santiago, el primer capítulo, versículos 2 al 4. Dicen: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Cuáles son las tormentas que han venido a tu vida en este momento? Y la tormenta por la cual estás pasando ahora se debe a que estás huyendo de Dios, debido quizá al pecado, debido a que le has hecho mal a otra persona quizá.
una falta de responsabilidad? Pues si es así, la solución es arrepentirnos del pecado, corregir lo equivocado, haz lo correcto, y luego podemos aprender las lecciones bíblicas que correspondan para seguir adelante. El mismo Dios que causó la tormenta puede igualmente calmarla. La tormenta vino de Dios, pero el mismo Dios que causó la tormenta puede calmarla. Y aquí un principio importante, quizás la cosa más importante que voy a decir esta noche. Es más fácil obedecer a Dios que desobedecerle. Si queremos complicar la vida, vaya, podemos desobedeciendo al Señor, pero mucho más fácil obedecer al Señor desde un principio. Él puede calmar la tormenta. Tenemos la historia de Mateo, capítulo 8. ¿Qué cosa ver las tormentas en la Biblia? Hay tantas tormentas en la vida. En Mateo 8, versículo 23, entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Luego en Mateo también, versículo 14, Mateo 14, versículo 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Fíjense, no están corriendo del Señor, sino obedeciendo al Señor. Están en el mero centro de la voluntad de Dios para sus vidas. Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. Versículo 23 dice: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Él puede calmar las tormentas. A veces nos deja andar con Él sobre las aguas de la tormenta. Y a veces Él usa la tormenta para llevarnos donde necesitamos ir. Así dice en Juan capítulo 6, ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. El Señor usó esta misma tormenta para llevarlos
donde necesitaban ir. O la otra opción, puedes hundirte y ser tragado por una ballena. Nosotros podemos escoger. De nuevo, es más fácil obedecer a Dios, aún con tormentas, que desobedecer. ¿Cuáles son los asuntos de la vida que debes enfrentar en lugar de huir de ellos? Creo que como Carlitos, todos nosotros de vez en cuando pensamos que lo mejor es simplemente salir, huir, buscar algo nuevo, en vez de enfrentar con responsabilidad los problemas y desafíos que tenemos. Dios nos ha dado una misión y no podemos permitir que el espíritu de este mundo nos distraiga de la misión que tenemos. Si somos casados, no podemos permitir que los mares tempestuosos del matrimonio hundan a nuestras familias. No quitemos los ojos de Jesús. Dios nos ha dado una misión. Y aunque todos tenemos diferentes dones y circunstancias, todos hemos recibido la misma misión. La misión es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Excepto David, por supuesto. Excepto Pedro. No, es la misma misión. Todos tenemos que irnos haciendo discípulos. Algunos enseñando, otros evangelizando, otros administrando, otros ofrendando. O sea, todos tenemos diferentes dones. Todos tenemos diferentes lugares en el cuerpo de Cristo. Pero la misión es igual. Y la misión no es tan solo a personas como nosotros. La misión es a todas las naciones, a todos los grupos étnicos, literalmente, del mundo. Esta es la misión. Ahora, claro, es imposible que uno alcanzara a todos, y no es lo que el Señor nos pide. Nos pide alcanzar a aquellos a quienes Él ha puesto en nuestro camino. No tan solo a aquellos que se parecen como nosotros. Todos. Hoy en día, el mundo en que vivimos es tan fabuloso que no necesariamente tenemos que hacer lo que hicieron los misioneros hace 200, 300 años. Sin salir de esta ciudad, nosotros podemos tener impacto global de aquí. Claro, de vez en cuando Dios va a llamar a fulano, sotano, para ser enviado a otro lugar, a otro pueblo. Está bien. Pero todos tenemos la misma misión. Por eso tenemos que estar listos. Primero, asegurando que hemos recibido la vida eterna y no simplemente una religión. Aceptar a Cristo es una transformación. No es un cambio de religión, no es un cambio de iglesia. No importa el nombre de la iglesia, no importa. Lo importante es entender que el pecado es lo que nos separa de Dios. Y nosotros no somos capaces
de pagar el precio de este pecado, porque es la muerte. Por eso Dios se hizo hombre en la persona de Jesús, quien sin pecado murió en nuestro lugar y resucitó al tercer día.